Ver esa pantalla llena de símbolos rotos, con los que pretendían borrar la escritura de mi casa, me encendió la sangre. Soy Herminia, de 69 años, ex telegrafista. Creen que ese desorden me asusta, pero yo sé descifrar secretos. El aire en la oficina del catastro municipal era pesado, espeso por la humedad del puerto y el olor a desinfectante barato. El ventilador de techo giraba con un chirrido perezoso, como si a él también le pesara el calorón de las 2 de la tarde. Frente a mí, detrás de un escritorio de fórmica descascarada, estaba Camilo. Es un muchacho joven, de esos que usan demasiado gel en el cabello y visten camisas tan ajustadas que parece que se van a asfixiar en cualquier momento. Sonreía con esa suficiencia insoportable de quien se cree dueño del futuro solo porque sabe encender una computadora. «Ya le expliqué, doña Herminia», dijo él, dando un golpecito con el dedo índice sobre la pantalla plana. «No es un capricho mío. El sistema se actualizó el mes pasado y el registro de su propiedad quedó así. Mírelo usted misma. Son puros garabatos. El archivo digital se corrompió. Para la municipalidad, estos terrenos de la Loma del Faro ahora figuran como baldíos, propiedad del Estado. Su papel viejo, de 1975, ya no tiene validez si no está en la base de datos». Estiró un papel impreso, donde se leían líneas enteras de códigos extraños. Una sopa de letras indescifrable llena de signos extraños que parecía basura digital. Pensó que me iba a echar a llorar. Pensó que, como tantas otras viudas del pueblo que venían a arrastrar las chancletas y a aceptar lo que les dijeran, yo bajaría la cabeza, firmaría cualquier papel de abandono voluntario y me iría a rumiar mi desgracia a otra parte. Pero se equivocaba de cabo a rabo. Hundí la mano en el bolsillo de mi abrigo de lana gruesa. Es un abrigo azul marino, pesado, con botones de bronce opacos por el salitre del mar. La única prenda que me queda de mis tiempos de gloria en la oficina de correos y telégrafos del puerto. Mis dedos tropezaron con mi amuleto de la suerte. Un llavero de bronce macizo con la forma de un pez espada. Lo apreté con fuerza, sintiendo los bordes metálicos enterrarse en mi palma, dándome la calma que necesitaba para no saltarle al cuello a ese mequetrefe. «Basura digital, dices», comenté, arrastrando las palabras con una lentitud que a él pareció ponerlo nervioso. Curioso que la única pantalla que se rompe en todo el puerto sea justamente la que registra la loma donde yo vivo. Esa loma donde don Silvestre quiere construir su hotel de lujo para los turistas extranjeros. Camilo parpadeó rápido. Una gota de sudor le resbaló por la patilla izquierda, perdiéndose en el cuello de su camisa almidonada. Intentó mantener la sonrisa de suficiencia, pero sus dedos empezaron a tamborilear sobre el teclado. «Son coincidencias del sistema, señora. La tecnología no tiene sentimientos. El disco duro falló y su sector quedó inservible. El progreso es así. Yo le aconsejo que acepte la compensación que la constructora de don Silvestre le está ofreciendo por cortesía. Es un buen dinero para que se retire a vivir tranquila en un departamento en la ciudad». Miré de reojo por la ventana de la oficina. Estacionada justo enfrente, bajo la sombra de los almendros del parque, estaba la camioneta negra y enorme de don Silvestre. El motor seguía encendido para mantener el aire acondicionado al máximo, expulsando un humo denso que arruinaba el aire limpio del mar. Él no estaba adentro. Sabía que estaba esperando el reporte de Camilo en la cafetería de la esquina, saboreando de antemano el despojo. Durante 30 años de mi vida me senté frente a un manipulador de telegrafía. Recibí y envié miles de mensajes en código Morse. Traduje telegramas de amor, de muerte, de quiebras financieras y de nacimientos. Mis oídos se acostumbraron a encontrar orden en medio del ruido, a entender el silencio entre cada pulsación. Sé perfectamente cuándo una señal está rota por una tormenta y cuándo alguien está interrumpiendo la línea a propósito para que el mensaje no llegue a su destino. Lo que Camilo me mostraba en esa pantalla no era un accidente del sistema. Era un borrado manual, una sobreescritura tosca hecha por alguien que había forzado el programa para generar un error y declarar el lote vacío. Pensaron que para una vieja de 69 años, el lenguaje de las computadoras sería como magia negra. Creyeron que me asustaría la palabra error
y que entregaría las llaves de la casa que mi padre construyó con sus propias manos, usando tablones de pino canadiense rescatados de los barcos naufragados. «No voy a firmar nada, Camilo», dije, poniéndome de pie sin apoyarme en el escritorio, erguida como un poste de luz de la costa. «Y dile a tu patrón, el de la camioneta negra, que vaya buscando mejores ingenieros, porque este sistema que ustedes creen tan moderno tiene más goteras que el techo de mi cocina». El muchacho perdió la poca timidez que le quedaba y se recostó en su silla, cruzando los brazos con gesto burlón. «Haga lo que quiera, doña Herminia, pero mañana mismo vienen las máquinas a delimitar el terreno. Sin un registro válido en el sistema, usted es una intrusa en propiedad pública. La ley es clara. Si el código dice que no existe, usted no existe». No le respondí. Di media vuelta y salí de la oficina, haciendo sonar las suelas de mis botas de cuero rústico contra el piso de mosaicos. Al abrir la puerta, el golpe de calor del puerto me dio de lleno en la cara, mezclado con ese olor tan nuestro a pescado frito, brea caliente y marea baja. Caminé por la calle principal del pueblo, esquivando a los turistas que ya empezaban a invadir las aceras con sus ropas de colores chillones y sus cámaras de fotos. Puerto Nuevo estaba cambiando demasiado rápido. Los viejos almacenes de madera, donde antes se guardaba el café y el cacao, ahora eran tiendas de recuerdos inútiles. Las lanchas de los pescadores habían sido desplazadas a la orilla más fea y lodosa para dejar el muelle principal libre para los yates de recreo. Querían convertir nuestra historia en un parque de diversiones. Y mi casa, la última que quedaba en lo alto de la loma con vista limpia al horizonte, les estorbaba en el mapa. Mientras subía la cuesta empinada que lleva al faro, el viento del este empezó a soplar con más fuerza, alborotando mi cabello canoso que siempre llevo recogido en un moño apretado. A cada paso que daba, sentía el peso de mis años, pero también una furia helada que me iba devolviendo las fuerzas de mi juventud. Llegué a mi casa. Es una construcción fuerte, de paredes pintadas de blanco que resisten el azote de las tormentas de invierno. En el jardín, las bugambilias de color fucsia brillante trepaban por la cerca de madera, negándose a morir a pesar de la sequía. Me senté en la mecedora del porche y saqué de mi bolsillo el llavero de bronce. Lo dejé caer sobre la pequeña mesa de madera que tengo al lado, donde siempre pongo mi pocillo de peltre descascarado con café negro. El golpe del metal contra la madera sonó seco, como una sentencia. Ellos creían que el poder estaba del lado de sus pantallas táctiles, de sus servidores digitales ubicados en la capital y de sus influencias con los políticos de turno. Pensaban que la vejez es sinónimo de olvido, de resignación y de manos temblorosas que solo sirven para desgranar maíz o tejer carpetitas que nadie usa. No tenían idea de con quién se estaban metiendo. Yo fui la primera mujer telegrafista de toda esta costa. Cuando el huracán del 78 tiró las líneas eléctricas y dejó al pueblo aislado del mundo, fui yo quien se quedó 3 días seguidos en la oficina de correos, alimentando el equipo con baterías de camión, enviando las coordenadas para que llegaran los barcos de rescate. Conozco cada conexión, cada cable subterráneo que todavía corre bajo las calles de este puerto. Y lo más importante, conozco los secretos de 3 generaciones de este pueblo, porque todas sus palabras pasaron alguna vez por la punta de mis dedos. Me quedé mirando el mar hasta que el sol empezó a hundirse en el agua, pintando el cielo de un color rojo encendido que parecía anunciar tormenta. El viento traía el rumor de las olas rompiendo contra las rocas del acantilado, un sonido constante que siempre me había dado paz, pero que hoy sonaba como un tambor de guerra. Me levanté de la mecedora, tomé mi llavero de bronce y entré a la casa. Era hora de buscar mi vieja caja de herramientas y recordar cómo se abren los candados del pasado. Cerré la puerta de madera pesada detrás de mí y el bullicio del puerto, con su olor a pescado y motores diésel, se apagó de golpe. En el interior de mi casa siempre reina un frescor con aroma a cedro, cera para pisos y al tomillo que seco en la cocina. El silencio aquí dentro no es vacío. Está lleno de los pequeños crujidos de la madera que se acomoda con la marea y del tic-tac constante del reloj de péndulo que mi padre trajo de un barco alemán hace más de 50 años. Me quité el abrigo azul marino y lo colgué con cuidado en el perchero del pasillo.
Sentir el peso de los botones de bronce me devolvió la calma. Fui directo a la cocina. Me serví un vaso de agua fría de la tinaja de barro y dejé que la humedad me bajara el coraje que traía atorado en la garganta. Ese mocoso de Camilo creía que me había derrotado con sus palabras rimbombantes y sus gráficos de colores en la pantalla. El sistema, decía, como si esa máquina fuera un dios incuestionable que decide quién tiene derecho a una porción de tierra bajo el sol. Me senté a la mesa del comedor, una pieza rústica de pino canadiense que ha resistido terremotos y humedades sin doblarse un solo milímetro. Apoyé mis manos sobre la madera áspera. Mis dedos, gastados por los años y con las articulaciones un poco hinchadas por el reumatismo de la costa, empezaron a tamborilear de forma inconsciente contra la superficie. 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS. El viejo hábito de la telegrafía nunca se pierde. Es un lenguaje que se queda grabado en los huesos, una forma de pensar que reduce el mundo a pulsaciones de energía y silencios calculados. Creen que el progreso es borrar el pasado, susurré para mí misma, mirando el retrato de mi padre que colgaba en la pared de la sala. Él era un hombre de mar, de esos que sabían leer las estrellas y predecir una tormenta con solo mirar el color del agua al amanecer. Me enseñó que todo lo que se construye con esfuerzo deja una huella física, algo que ningún viento, por muy fuerte que sople, puede arrancar de la noche a la mañana. Mi casa no era un simple lote baldío registrado en una computadora municipal. Era el resultado de cientos de viajes cargando tablones al hombro por la cuesta de la loma, de tardes enteras doblando clavos oxidados para volverlos a usar, de noches de tormenta donde el techo crujía, pero nunca cedía. Me levanté con paso firme y me dirigí al fondo del pasillo, donde se encuentra el pequeño cuarto que utilicé como estudio desde que me jubilé de la oficina de correos. Es un espacio estrecho, con una ventana alta que mira directamente al faro. En el centro hay un escritorio de metal gris, de esos de oficina pública de los años 70, que logré comprar cuando desmantelaron la vieja central de telegrafía del puerto. Debajo del escritorio, medio oculta por una cortina de lona, estaba mi caja de herramientas. No era una caja común de plástico de las que venden ahora en los supermercados de la ciudad. Era un baúl de madera de teca, pesado, con esquineras de latón que yo misma mantenía limpias con pulidor de metales. Deslicé el pestillo y levanté la tapa. El olor a aceite de máquina, metal frío y papel antiguo me golpeó la cara, trayéndome un torrente de recuerdos de mis mejores años. Ahí estaban mis tesoros. En el fondo, envuelto en una franela roja para protegerlo del salitre, descansaba mi viejo manipulador de telegrafía de bronce de la marca Vibroplex. Lo saqué con infinito cuidado y lo coloqué sobre el escritorio. Al tocar la palanca de baquelita negra, sentí una vibración familiar, como si el aparato todavía guardara el eco de los miles de mensajes que envié a través de él. A su lado, reposaban mis pinzas de electricista con mangos de goma vulcanizada, un multímetro de aguja de fabricación japonesa y varios rollos de cable de cobre que había guardado como oro en paño. Pero lo más importante no eran las herramientas mecánicas. En la parte inferior del baúl, ordenados por años, estaban mis cuadernos de guardia. Son libretas de tapa dura, forradas en tela negra, donde los telegrafistas de antes anotábamos a mano cada transmisión importante, los códigos de confirmación y los nombres de los destinatarios. En aquellos tiempos, la oficina de correos era el único puente entre este rincón olvidado del mundo y la capital. Nada pasaba en el puerto sin que quedara registrado en mis cuadernos. Busqué con paciencia hasta que encontré el volumen correspondiente al año de 1975. La portada estaba un poco desgastada por las esquinas, pero las hojas de papel Bond, aunque amarillentas, conservaban la tinta azul de mi pluma estilográfica con una claridad asombrosa. Pasé las páginas con cuidado, disfrutando del sonido del papel viejo, hasta llegar al mes de octubre. Ahí estaba. El 12 de octubre de 1975, a las 14:15, registré la transmisión número 842. Era el telegrama oficial enviado por la Dirección General de Tierras del Estado, confirmando la adjudicación definitiva del lote de la Loma del Faro a nombre de mi padre y de sus herederos.
Al final del registro, anoté el código de seguridad de la transmisión del gobierno central, OK 405 HCR. Acaricié la tinta seca con la yema del dedo. Ese código de transmisión no era un simple garabato. En los archivos centrales de la nación, que no dependen de la municipalidad corrupta de Puerto Nuevo, ese número de registro histórico seguía existiendo. Si Camilo y su jefe, don Silvestre, habían borrado mi propiedad del mapa digital del catastro local, era porque sabían que nadie se tomaría la molestia de buscar en los registros nacionales. Pensaron que una vieja sola se asustaría con la burocracia y aceptaría las migajas que le ofrecieran. Me recosté en la silla de madera y miré por la ventana hacia el faro. La luz empezaba a encenderse, barriendo el horizonte con su haz amarillo cada pocos segundos. Un pensamiento amargo pero realista me cruzó la mente. Para la gente de este pueblo, las mujeres de mi edad nos volvemos transparentes. Nos miran, pero no nos ven. Cuando camino por la plaza con mi bolsa de las compras, los hombres jóvenes como Camilo o los empresarios como don Silvestre nos esquivan con una mezcla de lástima y fastidio, como si fuéramos obstáculos en su camino hacia la modernidad. Piensan que nuestras mentes están tan apagadas como nuestros ojos, que solo pensamos en tejer chalecos o en rezar el rosario por las tardes. No se dan cuenta de que esa invisibilidad es, en realidad, nuestro mayor poder. Cuando eres invisible, puedes observar sin que nadie se cuide de ti. Puedes escuchar conversaciones enteras en la cafetería del parque porque asumen que estás sorda. Puedes entrar a las oficinas públicas y los empleados siguen hablando de sus negocios turbios porque para ellos no eres más que un mueble viejo arrumbado en un rincón. He pasado los últimos 5 años de mi jubilación viendo cómo don Silvestre compraba voluntades, cómo los regidores de la municipalidad recibían sobres debajo de la mesa y cómo los jóvenes se vendían por un puesto mediocre detrás de una computadora. Lo sé todo. Sé quién debe dinero, quién engaña a quién y qué terrenos quieren robarse a continuación. Mi plan empezó a tomar forma en mi cabeza, claro y preciso como una transmisión de telegrafía sin interferencias. La Municipalidad de Puerto Nuevo funciona ahora en el antiguo edificio de la Jefatura de Correos. Es una estructura de estilo neoclásico que conozco como la palma de mi mano. Yo trabajé ahí durante más de 3 décadas. Sé dónde rechinan las tablas del piso, qué puertas tienen los pasadores flojos, y lo más importante, sé por dónde corren las líneas de comunicación físicas de la estructura. Camilo cree que sus computadoras son mágicas, pero esas máquinas necesitan cables de red, servidores físicos y conexiones que, al final del día, tienen que pasar por el viejo sótano del edificio. En ese sótano, donde antes guardábamos los sacos de carbón para la calefacción y los archivos de papel mojado por la humedad del mar, es donde ahora instalaron los servidores locales del catastro municipal. Lo sé porque el año pasado vi a unos técnicos de la capital bajando cajas de cables por la puerta trasera de la calle de los Suspiros. El viejo sótano tiene una entrada independiente que da al callejón lateral, una puerta de hierro que siempre estuvo asegurada con un candado de combinación de la marca Yale que yo misma ayudé a instalar en los años 80. Los jóvenes de la municipalidad son perezosos. Estoy segura de que nunca cambiaron ese candado, porque para ellos el sótano es solo un lugar oscuro donde nadie quiere bajar. Y yo, por supuesto, todavía recuerdo la combinación de memoria: 14, 32, 8. Mi objetivo no era solo demostrar que mi propiedad era legítima utilizando mis cuadernos viejos. Si presentaba estas libretas en la oficina de Camilo, él simplemente se reiría en mi cara y me diría que esos papeles no tenían validez legal en su nuevo mundo digital. Tenía que vencerlos en su propio terreno. Tenía que obligar al sistema a reconocer mi código de 1975. Para lograrlo, necesitaba acceder al terminal físico del sótano de la municipalidad. Sabía que los servidores locales guardaban una copia de seguridad en discos duros locales que se sincronizaban con la capital una vez por semana, específicamente los viernes a la medianoche. Si lograba conectar mi viejo conocimiento de las líneas con la red de ellos, o si encontraba el archivo físico original del catastro, que seguramente estaba arrumbado en alguna caja de cartón en ese sótano húmedo antes de ser destruido por completo, podría detener el despojo. Los corruptos siempre cometen el mismo error.
Son soberbios y perezosos. Don Silvestre y su gente no habrían destruido las carpetas de papel todavía. La ley municipal exige que los documentos físicos se conserven al menos 5 años antes de ser incinerados. Camilo simplemente habría marcado la casilla de error del sistema en su computadora y habría metido la carpeta de cartón de mi propiedad en el sótano, esperando que el moho y las ratas hicieran el trabajo sucio por él. Si yo encontraba esa carpeta física con los sellos originales y la firma del gobernador, y lograba digitalizarla o ingresarla nuevamente en el sistema local usando sus terminales, el fraude de don Silvestre quedaría al descubierto ante la auditoría estatal que vendría la próxima semana. Me quedé mirando fijamente mi viejo manipulador de bronce sobre el escritorio. La noche ya había caído por completo sobre el puerto y el viento del este soplaba con fuerza, haciendo cantar las bugambilias contra la ventana del estudio. Me sentía viva de una manera que no experimentaba desde el día de mi jubilación. La rabia se había transformado en una energía fría, calculadora y precisa. No iba a dejar que me quitaran mi casa. No iba a permitir que convirtieran la Loma del Faro en un parqueadero para turistas ricos, mientras a mí me arrumbaban en un apartamento sin vista al mar. Saqué un pequeño cuaderno de notas de mi bolsillo y comencé a trazar el croquis del edificio municipal, marcando con tinta roja los puntos débiles de la seguridad, las horas de los cambios de guardia del sereno nocturno y la ubicación exacta de las conexiones eléctricas que yo misma solía revisar cuando la planta de energía fallaba durante los temporales. Miré la hora en el reloj de péndulo. Eran las 9 de la noche. Tenía exactamente 3 días antes de que las máquinas de la constructora de don Silvestre llegaran a la loma para delimitar el terreno. 3 días para infiltrarme en el corazón del sistema que pretendía borrarme de la existencia y demostrarles a esos muchachos imberbes que la experiencia de una telegrafista vieja vale mucho más que todos sus servidores digitales juntos. Me puse de pie. Guardé el cuaderno de notas en mi bolso de mano junto con mi llavero de pez espada y apagué la luz del estudio, dejando que la silueta de mi viejo manipulador de bronce se fundiera con las sombras de la noche costera. El viento de la noche costera soplaba con una fuerza inusual, arrastrando la neblina marina por las calles empinadas de Puerto Nuevo. Era esa clase de frío húmedo que se mete en las costuras de la ropa y se instala en los huesos, pero a mí no me importaba. Me abotoné el abrigo azul marino hasta el cuello, sintiendo el contacto frío de los botones de bronce contra mis dedos. En el bolsillo derecho, el llavero de bronce con forma de pez espada me servía de contrapeso y de recordatorio de lo que estaba en juego. Salí de mi casa en la loma del Faro sin hacer ruido, cerrando la puerta con la suavidad de quien no quiere despertar a un niño enfermo. El pueblo a las 10 de la noche ya empezaba a apagarse, al menos para los lugareños. Por la avenida de la playa todavía se escuchaba la música estridente de los bares para turistas, un retumbar de bajos que vibraba en el estómago como un mal presentimiento. Caminé por la acera de la sombra, esquivando las zonas iluminadas por los nuevos faroles de luz blanca que el municipio había instalado para complacer a los inversionistas. Esa luz tan clara no me gustaba. Carecía de la calidez de las viejas bombillas amarillas que antes nos guiaban a casa en medio de la bruma. Al pasar por la esquina de la plaza principal, vi la camioneta negra de don Silvestre estacionada frente al club de Yates. El motor estaba apagado, pero los faros delanteros todavía reflejaban la luz de los letreros de neón del bar de enfrente. Sentí una punzada de rabia en el pecho. Ese hombre se creía el dueño del aire que respirábamos, del agua del puerto y ahora, de mi pedazo de tierra. Desde la terraza del club, escuché una carcajada ronca que reconocería en cualquier parte. Era él, celebrando con algunos de los regidores municipales, probablemente brindando por los planos del nuevo hotel que pensaban levantar sobre mis bugambilias. Apreté el paso, doblando por la calle de los Suspiros, el callejón de piedra que corre detrás del antiguo edificio de correos, ahora convertido en la municipalidad. Este sector del pueblo seguía siendo oscuro y estrecho, tal como lo recordaba de mis años de juventud. Las paredes de adobe de las viejas casonas absorbían el sonido de mis botas rústicas contra el empedrado. Me detuve al inicio del callejón, ocultándome bajo el alero de una antigua bodega de café. Desde ahí tenía una vista perfecta de la entrada trasera del edificio municipal.
El sereno de esa noche era don Ruperto, un hombre de mi edad que había pasado toda su vida cuidando las bodegas del puerto antes de que lo contrataran en la municipalidad como un favor político. Ruperto era un buen hombre, pero la vejez le había pesado en las rodillas y en el oído. Lo vi sentado en su silla de lona junto a la puerta de servicio, con una taza de peltre entre las manos y una pequeña radio de transistores pegada a la oreja. Transmitían un bolero viejo, de esos que hablan de amores perdidos y barcos que nunca regresan. Yo conocía la rutina de Ruperto como si fuera una de mis viejas tablas de transmisión. A las 10:15 de la noche, el frío lo obligaba a levantarse para ir al baño de la planta baja y calentar un poco de agua en la hornilla de la cocina de los empleados. Tenía exactamente 7 minutos de margen. Miré el reloj de mi muñeca, el viejo aparato de cuerda con pulsera de cuero gastado que me regaló mi padre cuando cumplí los 18 años. La aguja de los minutos avanzaba con un tic-tac imperceptible pero seguro. Esperé. El bolero terminó y empezó otro, más lento y melancólico. Justo cuando la última nota se apagaba en el aire húmedo, Ruperto se puso de pie con un gemido de dolor, se frotó las rodillas con las manos y entró al edificio, dejando la puerta entornada pero con el pasador puesto por dentro. No necesitaba esa puerta. Mi objetivo era la entrada del sótano, que daba directamente al callejón a través de un portón de hierro de doble hoja, casi oculto por una enredadera de hiedra silvestre que nadie se había tomado la molestia de podar en años. Me acerqué al portón con paso rápido y silencioso. La hiedra estaba mojada por la neblina y me empapó las mangas del abrigo, pero no me detuve. Aparté las hojas con cuidado para no hacer ruido y encontré el viejo candado Yale de combinación. Estaba cubierto de una capa de herrumbre y grasa vieja que los empleados municipales seguramente ignoraban. Para ellos, esa entrada no existía. La tecnología moderna los hacía mirar siempre hacia arriba, hacia las antenas y los satélites, olvidando lo que sostiene los cimientos de sus vidas. Mis dedos, acostumbrados durante 30 años a la precisión del manipulador de bronce, se posaron sobre el dial de metal frío. Sentí un escalofrío de anticipación. ¿Seguiría funcionando el viejo mecanismo interno? ¿Habrían cambiado la clave por pura rutina burocrática? Limpié la superficie con la manga de mi abrigo para ver los números grabados en el disco de latón. Giré el dial hacia la derecha, buscando el primer número. 14. Sentí el sutil clic metálico en la punta de mis dedos, una vibración casi imperceptible que aprendí a descifrar cuando ajustaba los resortes de mi vibroplex en la central de telégrafos. Giré a la izquierda, dando una vuelta completa antes de detenerme en el 32. Mi corazón latía con fuerza, un golpe constante que parecía competir con el ruido del mar a lo lejos. Finalmente, giré de nuevo a la derecha, despacio, milímetro a milímetro, hasta llegar al 8. Sostuve la respiración. Tiré del cuerpo del candado hacia abajo. El metal opuso resistencia por un segundo, como si se negara a despertar de un largo sueño de décadas, pero luego cedió con un chasquido sordo que a mí me sonó como un disparo en medio de la noche. Sonreí para mis adentros. La soberbia de los jóvenes es su peor enemiga. Creen que porque algo es viejo, ya no necesita vigilancia. Empujé una de las hojas del portón de hierro. Bisagras resecas chillaron levemente, un lamento metálico que el viento del este se encargó de ahogar. Me deslicé por la abertura y volví a cerrar la puerta detrás de mí, dejando el candado colgado para que nadie notara la intrusión desde el callejón. El sótano de la municipalidad era un laberinto de sombras y olor a encierro. La humedad del mar se filtraba por las paredes de piedra laja, creando mapas de salitre que brillaban tenuemente bajo la escasa luz que entraba por los respiraderos de la calle. Saqué de mi bolso de mano una pequeña linterna de dínamo, de esas que no necesitan baterías y que funcionan con el giro de una manivela metálica. Le di 2 vueltas suaves para generar un haz de luz amarilla y estrecho, lo suficiente para ver mis pasos sin llamar la atención desde el piso de arriba. Caminé entre las columnas de soporte, esquivando viejos escritorios de madera apilados, cajas de archivo rotas de donde sobresalían papeles devorados por las polillas y antiguas máquinas de escribir mecánicas que parecían cadáveres de un tiempo más digno. Este lugar era el cementerio del papel, el vertedero de la memoria de Puerto Nuevo. Al fondo del sótano, detrás de una mampara de madera contrachapada,
se escuchaba un zumbido constante y agudo, un sonido que no pertenecía al viejo mundo. Era el ruido de los ventiladores de los servidores informáticos, las computadoras que Camilo adoraba como si fueran templos de una nueva religión. Me acerqué a la mampara. Al cruzarla, el ambiente cambió de golpe. El aire ya no era húmedo y frío, sino seco y caliente, con ese olor sintético a plástico recalentado y circuitos eléctricos que tienen las oficinas modernas. En el centro del espacio, dentro de una jaula de malla de acero que habían instalado recientemente, brillaban decenas de pequeñas luces LED de color azul y verde, parpadeando con un ritmo frenético que a mí me recordaba a un enjambre de luciérnagas borrachas. Ahí estaba el sistema, el dios de Camilo, la máquina que pretendía decidir que mi casa de la Loma del Faro era solo un pedazo de tierra vacía propiedad del Estado. Pero antes de ocuparme de la máquina, tenía que encontrar el papel. Busqué las cajas de cartón que tuvieran fechas recientes. La ley municipal, como bien sabía por mis años de servicio, prohibía destruir los archivos físicos del catastro antes de cumplir los 5 años de su digitalización. Caminé por el pasillo de estanterías metálicas que rodeaba la jaula de los servidores. Encontré varias cajas marcadas con rotulador negro. Catastro, archivo físico, transferencias e históricos. Empecé a revisar las carpetas con la paciencia de quien ha pasado la vida ordenando telegramas por orden alfabético. Mis dedos, aunque un poco tiesos por el frío del sótano, se movían con rapidez entre las pestañas de cartón manila. Busqué la sección de la Loma del Faro, la zona catastral número 3 del puerto. No tardé en encontrarla, pero lo que vi me heló la sangre más que el viento de la calle. La carpeta que correspondía a mi lote, el lote número 12 de la Loma, estaba dentro de una caja de plástico gris que tenía una etiqueta roja que decía «Para incineración inmediata, orden de gerencia». La saqué con cuidado, sintiendo que el papel crujía bajo mis manos. Al abrirla, encontré los documentos originales de 1975. La firma de mi padre, con su caligrafía elegante y firme, destacaba en la parte inferior de la escritura. Los sellos de agua del gobierno central, con el escudo nacional en tinta roja y dorada, seguían intactos, brillando con una dignidad que ninguna pantalla de computadora podría igualar jamás. Pero no era la única carpeta en esa caja de plástico de la muerte. Había otras 15 carpetas. Revisé los nombres de las etiquetas. Doña Casilda, la viuda del pescador que vive a mitad de la cuesta. Don Tomás, el panadero retirado que tiene su huerto de limoneros cerca del acantilado. La familia de Benita, que heredarán la pequeña tienda de abarrotes de la esquina. Todos eran viejos del pueblo, personas que no sabían lo que era un archivo digital, personas que, al igual que yo, dependían de la tierra para pasar sus últimos años con un mínimo de paz. Don Silvestre no solo quería mi loma, quería toda la ladera del Faro para construir su complejo turístico con piscinas de agua dulce y campos de golf para los extranjeros. «Malditos cobardes», susurré, sintiendo una oleada de calor que me devolvió la fuerza a las piernas. Iban a quemar nuestra historia. Iban a borrar nuestras vidas con el pretexto de un error del sistema, y luego dirían que los papeles se habían perdido en un incendio accidental o que nunca habían existido. De repente, un ruido en el piso de arriba me hizo apagar la linterna de golpe. Escuché pasos que bajaban por la escalera de concreto que conectaba la oficina principal con el sótano. Eran 2 personas. Los pasos eran pesados. Uno de ellos usaba zapatos de suela de cuero que resonaban con un golpe seco, y el otro tenía el andar apresurado y saltarín de alguien joven. Me oculté detrás de una pila de cajas de archivo de madera, conteniendo la respiración, sintiendo el polvo del sótano colarse por mi nariz. Apreté el llavero de pez espada en mi bolsillo, usándolo para anclarme a la realidad y no dejar que el miedo me paralizara. Las luces fluorescentes del pasillo principal del sótano se encendieron con un parpadeo molesto. A través de las rendijas de las cajas de madera pude ver a los recién llegados. Eran Camilo y el propio don Silvestre. El empresario vestía un traje de lino claro que parecía ridículo para el frío de la noche costera, pero que demostraba su necesidad de aparentar riqueza en todo momento. Tenía la cara enrojecida, probablemente por el alcohol que había estado tomando en el club de yachts, y sostenía un cigarrillo apagado entre los dedos. Camilo caminaba a su lado,
con una tableta digital entre las manos, mostrándole gráficos con esa misma sonrisa servil que me había dedicado a mí por la tarde. ¿Estás seguro de que la vieja no puede hacer nada?, preguntó don Silvestre, con esa voz ronca y prepotente que solía usar para dar órdenes a los estibadores del puerto. No quiero sorpresas con el juez de la capital que llega la próxima semana. Ese terreno de la loma es la clave de todo el proyecto. Sin esa vista, los inversionistas no van a poner un solo centavo. Camilo soltó una risita nerviosa, acomodándose los lentes sobre la nariz. Totalmente seguro, don Silvestre. El archivo digital ya fue sobrescrito con el código de error que programamos. Para el Sistema Nacional, esa loma es un terreno baldío del Estado que la municipalidad tiene derecho a concesionar. Y en cuanto a los papeles viejos, bueno, ya vio usted dónde están. Camilo señaló con el dedo la caja de plástico gris, donde yo había estado buscando hace apenas unos minutos. Don Silvestre se acercó, miró el contenido con desprecio y le dio un puntapié suave a la caja. ¿Y cuándo se quema esta basura? No quiero que quede rastro de nada antes del viernes. El camión de la basura industrial pasa el jueves por la noche, respondió Camilo, guardando la tableta en su portafolios. Para el viernes por la mañana, cuando las máquinas suban a la loma, no existirá un solo documento físico en todo el estado que pruebe que esa vieja o sus vecinos alguna vez fueron dueños de un solo metro de tierra. El progreso no se puede detener por los caprichos de unos viejos que ya deberían estar en el cementerio. Don Silvestre soltó una carcajada que resonó en las paredes de piedra del sótano como el graznido de un cuervo marino. Perfecto. Así me gusta, Camilo. Eficacia. Esa vieja telegrafista se cree muy lista porque sabe apretar un botón de bronce, pero no tiene idea de cómo funciona el mundo ahora. Que se vaya a tejer a la plaza si tanto le aburre la vida. Vámonos, este lugar huele a ratas y a humedad. Los vi dar media vuelta y subir las escaleras de concreto, apagando la luz principal al salir. El sótano volvió a quedar sumido en la oscuridad, rota únicamente por el parpadeo azul de los servidores informáticos. Me quedé inmóvil en las sombras durante varios minutos, escuchando el latido de mi propio corazón. La indignación me quemaba por dentro, pero mi mente de telegrafista seguía fría, calculadora. Había pasado mi vida entera descifrando mensajes ocultos entre el ruido de las tormentas. Esta conversación que acababa de escuchar no era más que otra señal que debía interpretar para dar el golpe en el momento justo. Ellos creían que la tecnología los hacía invencibles. Pensaban que por haber borrado unas líneas de código en una pantalla de computadora ya habían ganado la guerra. No sabían que las líneas físicas, las venas de cobre por donde corre toda esa información que ellos adoran, habían sido tendidas por personas como yo, mucho antes de que ellos aprendieran a caminar. Me acerqué a la jaula de los servidores. El haz amarillo de mi linterna iluminó la parte trasera del mueble metálico donde estaban instalados los equipos. Vi los cables de red de color azul y amarillo que subían por las paredes, metiéndose en los viejos conductos de plomo que yo misma había ayudado a revisar en los años 70, cuando el edificio todavía era la central de correos. Los ingenieros modernos que instalaron el sistema de computadoras de la municipalidad habían sido perezosos. En lugar de perforar las paredes de piedra laja de 1 metro de espesor, decidieron utilizar los viejos canales de hierro de la telegrafía para pasar sus líneas de datos de alta velocidad que conectaban el servidor local con la central de la capital. Y yo sabía exactamente dónde se cruzaban esas líneas. Saqué de mi bolso de mano mis pinzas de electricista con mangos de goma vulcanizada. El metal de la herramienta estaba frío, pero al sostenerlo sentí la misma seguridad de mis mejores años de trabajo. Busqué la caja de conexiones de bronce que estaba empotrada en la columna principal, justo detrás de la jaula de los servidores. Era una pieza de ingeniería antigua, con el sello de la Dirección General de Correos grabado en la tapa de metal. Con la punta de las pinzas, aflojé los tornillos de la tapa de bronce. En el interior, en medio de los viejos cables de cobre, con aislamiento de tela alquitranada que alguna vez llevaron los telegramas del puerto, pasaban los cables modernos de fibra óptica y cobre de la municipalidad. Camilo pensaba que el viernes su borrado digital sería definitivo porque el sistema de la capital se sincronizaría con el servidor local a la medianoche. Pero yo conocía un secreto que él ignoraba por completo.
Las líneas de emergencia analógicas, las viejas conexiones de cobre que unían la oficina de correos de Puerto Nuevo directamente con el Archivo Nacional de la capital para casos de catástrofes naturales, seguían activas. El gobierno nacional nunca las había desmantelado porque la ley de telecomunicaciones exigía un canal de respaldo físico para el puerto en caso de que los satélites o las redes de fibra fallaran durante un huracán. Esa vieja línea analógica pasaba exactamente por esta caja de bronce. Con un movimiento preciso y firme, usé mis pinzas para hacer un puenteo entre el cable de transmisión de datos del servidor del catastro y la línea analógica de emergencia del Estado. No corté la conexión de ellos, simplemente desvié la señal. A partir de este momento, cualquier intento de modificar los registros locales o de ejecutar el programa de borrado de Camilo no se quedaría en el servidor municipal perezoso de Puerto Nuevo. La señal sería redirigida automáticamente por la línea analógica de respaldo directamente al centro de cómputo del Ministerio de Tierras en la capital, activando una alerta de seguridad por transmisión inusual en canal de emergencia. En la capital, donde los auditores no recibían sobres de don Silvestre ni se dejaban impresionar por las sonrisas de Camilo, verían que se estaba intentando borrar 15 escrituras históricas de una sola vez a través de una línea de respaldo del gobierno. El Sistema Nacional bloquearía automáticamente cualquier cambio en el catastro de Puerto Nuevo y enviaría una inspección federal para revisar los archivos físicos que, según ellos, ya no existían. Pero para que ese plan funcionara, los archivos físicos debían estar a salvo. Me acerqué a la caja de plástico gris. Tomé la carpeta de mi loma del Faro y las otras 15 carpetas de mis vecinos de la cuesta. Las metí con cuidado en mi bolso de mano de lona gruesa. Pesaban bastante. El papel antiguo de 1975 tenía la solidez de la verdad que se niega a ser incinerada. Volví a colocar la tapa de bronce de la caja de conexiones, apretando los tornillos con la fuerza de mis dedos gastados. Recogí mi linterna de dinamo y me aseguré de no dejar ningún rastro de mi presencia en el sótano. Las luces de los servidores seguían parpadeando con su azul frenético, pero ahora ese parpadeo ya no me parecía una amenaza. Para mí, era el sonido de un mensaje que acababa de enviar y que ya estaba viajando por las líneas de cobre hacia su destino. Caminé de regreso hacia la puerta del callejón, sintiendo el peso de las escrituras contra mi costado como un escudo protector. Al salir al callejón de los suspiros, el frío de la noche me recibió de golpe, pero esta vez ya no me caló en los huesos. La neblina seguía cubriendo el puerto, pero yo sabía exactamente hacia dónde iba y cómo dar el siguiente paso en esta transmisión silenciosa. El rugido de los motores amarillos empezó a subir por la cuesta de la loma del Faro a eso de las 7 de la mañana. Era un sonido espeso, ruidoso, que rompía la paz de la brisa marina y hacía temblar los vidrios de mis ventanas. Me levanté de la mecedora despacio, sin prisa, saboreando el último sorbo de mi café negro en el pocillo de peltre. Me acomodé el abrigo azul marino, pasándole la mano a los botones de bronce para quitarles el polvo del camino, y salí al porche. A lo lejos, envueltas en una nube de polvo grisáceo, venían 2 enormes excavadoras de la constructora de don Silvestre, seguidas por una camioneta de plataforma cargada con postes de metal y rollos de alambre de púas. Detrás de ellos, escoltando el convoy como si fuera una marcha triunfal, avanzaba la camioneta negra y reluciente del empresario. El sol de la mañana ya empezaba a calentar el aire, pero yo sentía una frescura limpia correr por mis venas. Una calma que solo da la certeza de tener la verdad agarrada por el mango. Los vecinos de la cuesta no tardaron en salir de sus casas. Vi a doña Casilda asomarse por su cerca de madera, con los ojos hinchados de tanto llorar, apretando un rosario de madera contra el pecho. Un poco más abajo, don Tomás, el panadero retirado, sostenía una pala vieja con las manos temblorosas, parado en medio de su huerto de limoneros como un soldado sin ejército. Todos miraban hacia la loma con una mezcla de pánico y resignación. Durante años les habían enseñado que contra el dinero y el progreso no se podía pelear, y menos si una computadora en la oficina del catastro decía que sus vidas ya no tenían validez. Las máquinas se detuvieron justo en el límite de mi jardín, donde las bugambilias fucsias se mecían con el viento del este.
El humo del diésel inundó el aire, apagando el olor a salitre y tierra húmeda que tanto amo. De la camioneta negra bajó don Silvestre, vistiendo un traje de lino blanco que ya se le estaba manchando con el polvo del camino. Traía un sombrero de paja fina para cubrirse del sol y esa sonrisa de terrateniente que cree que puede comprar hasta el cielo del puerto. A su lado, apurado y cargando su portafolios de cuero, bajó Camilo, el muchacho del catastro, que no paraba de mirar su tableta digital como si buscara en ella las instrucciones para respirar. «¡Buenos días, doña Herminia!», gritó don Silvestre, alzando la voz por encima del ralentí de las excavadoras. «Espero que ya tenga sus maletas listas. El tiempo de la cortesía se terminó. Hoy empezamos con el cercado de la propiedad del Estado». Camilo dio un paso al frente, acomodándose los lentes de marco negro con un gesto ensayado de autoridad. «La resolución municipal ya fue emitida, señora», dijo el muchacho, mostrando la pantalla de su aparato. «El sistema cerró el caso a la medianoche. No existen registros de propiedad privada en esta loma. Para la ley, esto es un terreno baldío listo para la concesión turística. Le aconsejo que no entorpezca el trabajo de los operadores si no quiere tener problemas con la policía del puerto». Miré a Camilo con una lentitud que pareció congelarle la sonrisa en los labios. Luego paseé la vista por las máquinas, por los peones que ya bajaban los postes de metal de la camioneta y por don Silvestre, que me miraba con impaciencia. «¿El sistema, dices?», pregunté, dando un paso hacia el borde del porche, erguida como los postes del telégrafo que resistieron el huracán del 78. «Qué palabra tan grande para una cosa que se rompe con tanta facilidad, Camilo». «No se ponga difícil, vieja», interrumpió don Silvestre, perdiendo la finura del traje de lino y dando un paso hacia mi jardín. «No hay ningún papel que la salve. Su tiempo ya pasó. Su casa ya no existe en el mapa de este pueblo». En ese preciso momento, el sonido de otros motores empezó a subir por la cuesta. No eran motores ruidosos de construcción, sino el zumbido constante y civilizado de dos camionetas blancas que subían con prisa, levantando una estela de polvo fino. En los costados de los vehículos se leía claramente, en letras azules y doradas, el sello del Ministerio de Tierras de la Nación y la palabra Auditoría Federal. La sonrisa de don Silvestre se desvaneció de golpe. Camilo dio un respingo, bajando la tableta digital para mirar las camionetas que se estacionaban justo detrás de las excavadoras, bloqueándoles el paso de salida. De la primera camioneta bajaron 3 hombres con trajes oscuros, formales, ajenos al calorón del puerto, acompañados por 2 oficiales de la Policía Federal con uniformes impecables. El hombre que iba al frente, un señor de cabello canoso y mirada afilada que cargaba una carpeta de cuero negro, caminó directo hacia donde estábamos. «¿Qué significa esto?», preguntó don Silvestre, tratando de recuperar su tono de hombre importante del pueblo, dando un paso al frente para interceptar al inspector. «Soy Silvestre, el director del proyecto turístico del Faro. Tenemos todos los permisos municipales en regla, otorgados por el catastro local». El inspector federal ni siquiera lo miró. Sacó un documento oficial de su carpeta y se dirigió directamente a mí. «¿Doña Herminia?», preguntó con voz firme y respetuosa. «La misma», respondí bajando los escalones del porche con paso seguro, sintiendo el peso del llavero de pez espada en mi bolsillo. «Extelegrafista de la primera central de correos de este puerto. Soy el inspector principal del Ministerio de Tierras de la Nación», dijo el hombre, extendiéndome la mano. «Recibimos una alerta de emergencia de seguridad nacional en nuestras terminales de la capital el miércoles por la noche. Una transmisión analógica encriptada con el Código de Seguridad Histórico de 1975. El sistema central detectó un intento masivo de alteración de registros históricos de tierras en la base de datos de Puerto Nuevo. Venimos a realizar una auditoría física de inmediato». Camilo se puso pálido. Su mano empezó a temblar sobre la pantalla de su tableta, intentando teclear algo con desesperación. Eso debe ser un error del servidor, señor inspector», tartamudeó el muchacho, con la frente empapada de sudor. «Una interferencia en la red local. Nosotros actualizamos el sistema el mes pasado y el archivo digital se corrompió de forma natural. El sector de la loma quedó en blanco por un fallo técnico».
No hay fallos naturales que seleccionen justamente 16 propiedades históricas para ser borradas del mapa nacional mientras se tramita una concesión privada, dijo el inspector, con una frialdad que hizo que don Silvestre diera un paso atrás. Y menos cuando la alerta de emergencia analógica redirigió la señal del servidor local directamente a nuestros servidores de control central en la capital. El sistema de ustedes quedó bloqueado por sospecha de fraude desde las 12 de la noche del miércoles. Camilo miró su tableta con horror. En la pantalla, en lugar de los gráficos de colores que solía mostrar con tanta suficiencia, apareció un enorme recuadro de color rojo con letras blancas que decía: Terminal bloqueado por Auditoría Federal. Acceso denegado. No entiendo, susurró el muchacho, mirando el aparato como si lo hubiera traicionado su mejor amigo. El servidor local no tiene conexión con la central nacional a través de esa línea analógica. Eso es imposible. Esa tecnología tiene más de 30 años de estar muerta. Me acerqué a Camilo, deteniéndome a pocos centímetros de él. El calor del sol ya apretaba, pero él parecía estar tiritando de frío. La tecnología de cobre nunca muere si sabes cómo cuidarla, muchacho, le dije, arrastrando las palabras con esa ironía que me da la experiencia. Ustedes los jóvenes creen que el mundo se inventó ayer, cuando les entregaron sus teléfonos con internet. Piensan que la telegrafía era solo apretar un botón de bronce para mandar saludos de cumpleaños. No tienen idea del poder de una línea física. Saqué de mi bolso de lona gruesa la primera de las carpetas de cartón Manila que había rescatado del sótano de la municipalidad. Era la carpeta de mi loma, la que tenía la escritura original de mi padre de 1975. Se la entregué al inspector federal, quien la abrió de inmediato, revisando los sellos de agua y la firma del gobernador con una lupa de mano que sacó de su bolsillo. «Aquí tiene el registro físico original, señor inspector», dije, mirando de reojo a don Silvestre, que parecía estar encogiéndose dentro de su traje de lino blanco. «Y no es el único». Fui sacando una a una las otras 15 carpetas de mi bolso. Las carpetas de doña Casilda, de don Tomás, de la familia de Benita y de todos los vecinos que ellos pretendían borrar de la loma para construir su hotel de lujo. Los nombres escritos a mano en las etiquetas de cartón brillaban bajo la luz del sol de la mañana con una fuerza incontestable. Estas carpetas estaban en una caja gris en el sótano de la municipalidad, marcadas para ser incineradas el jueves por la noche, continué, apuntando con el dedo a Camilo. El plan de estos señores era borrar el registro digital del catastro usando un código de error programado manualmente por este muchacho y luego quemar los documentos físicos para que no quedara huella alguna de nuestras escrituras antes de la llegada del juez la próxima semana. «¡Eso es mentira!», gritó don Silvestre, con la cara enrojecida por el coraje y el miedo. «Esa vieja loca entró a robar a las oficinas municipales. Tiene que arrestarla por robo de documentos públicos». El inspector federal levantó la mano, interrumpiendo el grito del empresario con un gesto seco de autoridad. «La señora Herminia no robó nada, señor Silvestre. Ella puso a salvo evidencia federal que ustedes pretendían destruir. Los registros de transmisión que recibimos en la capital muestran el origen del borrado digital desde la terminal personal del señor Camilo. Y el puente físico que redirigió la señal de alerta fue realizado en una caja de conexiones del Estado que sigue bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Correos, de la cual la señora es empleada jubilada con honores y custodio, autorizada por ley para casos de emergencia. Miré a Camilo, que parecía estar a punto de desmayarse. «Te lo advertí en tu oficina, Camilo», le dije, disfrutando cada segundo de su humillación. «Dile a tu patrón que busque mejores ingenieros. Porque cuando se trata de descifrar mensajes ocultos y de defender lo que es nuestro, a los telegrafistas viejos no nos asusta una pantalla con códigos rotos. Nosotros sabemos encontrar la verdad entre tanto ruido». El inspector federal se volvió hacia los oficiales de la Policía Nacional que lo acompañaban. «Procedan con la detención preventiva del señor Camilo para investigación por fraude al Estado y destrucción de documentos públicos. Y ordenen la paralización inmediata de cualquier obra de la constructora del señor Silvestre en toda la Loma del Faro hasta que concluya la auditoría física completa del catastro de Puerto Nuevo». Los oficiales avanzaron hacia Camilo, quien entregó su tableta sin oponer resistencia, con la cabeza baja y los ojos fijos en el polvo del camino. Don Silvestre intentó decir algo,
pero el inspector federal lo miró con tanta severidad que el empresario prefirió dar media vuelta y subir a su camioneta negra, dando un portazo que resonó en toda la loma como el final de su reinado de abusos. Las excavadoras amarillas empezaron a retroceder, apagando sus motores ruidosos y dejando que el aire limpio del mar volviera a reinar en mi jardín. El silencio regresó a la loma, pero ya no era un silencio de miedo. Era ese silencio de paz que queda después de que la tormenta ha pasado y el horizonte vuelve a aclararse por completo. Los vecinos empezaron a acercarse despacio. Doña Casilda fue la primera en llegar a mi porche, con lágrimas en los ojos, pero esta vez de pura alegría, tomándome de las manos con un agradecimiento que no necesitaba palabras. Don Tomás dejó caer su pala en la tierra y me miró con una mezcla de asombro y respeto absoluto, quitándose el sombrero de paja en un gesto de reverencia que nunca antes le había visto hacer ante nadie en este pueblo. «Nos salvaste, Herminia», susurró Casilda, apretando mis manos con fuerza. «Creyeron que por ser viejos no podíamos defendernos». «No los salvé yo, Casilda», respondí, sintiendo el calor de su abrazo. «Nos salvó nuestra historia». Las líneas que ellos quisieron cortar estaban demasiado profundas para sus máquinas. Miré al inspector federal que terminaba de acomodar las 16 carpetas de escrituras en su maletín de cuero negro. Me dedicó una sonrisa respetuosa y un saludo militar antes de subir a su camioneta blanca para iniciar la inspección en las oficinas de la municipalidad. Me quedé parada en el porche de mi casa, sintiendo el viento del este alborotarme las canas sueltas de mi moño. Puerto Nuevo estaba cambiando, de eso no había duda, pero la loma del Faro seguiría perteneciendo a los que sembramos sus bugambilias, a los que levantamos sus paredes de madera con las manos y a los que sabemos que la memoria de un pueblo no se puede borrar con el simple clic de una computadora moderna. Acaricié el llavero de pez espada en mi bolsillo, sintiendo el metal caliente por el sol de la mañana. La transmisión del día había sido exitosa y el mensaje de dignidad había llegado a su destino con total claridad. Las cosas en Puerto Nuevo cambiaron de color casi de la noche a la mañana. El bullicio habitual del puerto, con su pregón de pescadores y el motor de las lanchas, recuperó una música que yo creía perdida para siempre. Durante las semanas que siguieron a la llegada de los inspectores federales, el edificio de la municipalidad permaneció bajo un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el ir y venir de hombres serios con portafolios negros que entraban y salían de la oficina de catastro. La camioneta negra y ruidosa de don Silvestre no volvió a estacionarse bajo la sombra de los almendros de la plaza. Se decía en el mercado que el empresario andaba ocupado declarando ante los jueces de la capital, tratando de salvar lo poco que le quedaba de reputación antes de que la soga de la justicia le apretara el cuello por completo. A mis 69 años, una aprende que el tiempo es el mejor depurador de señales. Así como la estática en el telégrafo termina por disiparse cuando la tormenta se aleja, la verdad en este pueblo fue encontrando su camino de regreso a la superficie, limpia y sin interferencias. Ahora, cuando bajo de la loma del Faro para hacer mis compras en el mercado principal, la gente me mira de otra manera. Ya no soy la vieja invisible con el abrigo azul marino que esquivan en la acera para no perder el paso. El carnicero me reserva el mejor corte de res sin que yo se lo pida, y las mujeres que venden verduras frescas me acomodan los mangos más dulces en el fondo de mi bolsa de lona. Incluso los muchachos jóvenes que trabajan en los nuevos comercios, esos que antes solo tenían ojos para sus teléfonos celulares, se quitan el sombrero cuando paso y me saludan con un respeto que raya en el asombro. En las esquinas del pueblo corre el rumor de que la telegrafista de la Loma del Faro interceptó las computadoras del gobierno con un viejo aparato de bronce y un par de cables oxidados. A mí me da risa escuchar esas fantasías, pero no los contradigo. Que piensen lo que quieran. Al final del día, la leyenda de la vieja que venció al sistema les sirve para recordar que la experiencia de los años no es algo que se pueda borrar con un soplido de modernidad. Una tarde de finales de octubre, cuando el viento del este soplaba con esa frescura que anuncia el fin de las lluvias, nos reunimos todos en el porche de mi casa. Doña Casilda trajo una bandeja de empanadas de dulce de guayaba, todavía tibias y espolvoreadas con azúcar.
Don Tomás, que caminaba con paso más ligero desde que sabía que su huerto de limoneros estaba a salvo, cargaba una jarra de horchata bien fría con canela. Estaban también la familia de Benita y los otros vecinos de la cuesta, sentados en las bancas de madera y en los escalones del porche, disfrutando de la vista limpia del horizonte donde las lanchas de pesca regresaban lentamente al muelle. En el centro de la mesa de pino canadiense, junto a mi pocillo de peltre descascarado, reposaban las 16 escrituras originales que el inspector federal nos había devuelto en mano esa misma mañana. Cada una de ellas traía ahora un sello nuevo, un documento oficial del Registro Nacional de Tierras que declaraba nuestras propiedades como patrimonio histórico de la costa, intocables para cualquier constructora o municipalidad perezosa. Si no hubiera sido por ti, Herminia, a estas horas ya estaríamos viviendo en algún callejón de la ciudad, amontonados en un cuarto húmedo, dijo Casilda, limpiándose una lágrima de alegría con la esquina de su delantal. Yo ya daba todo por perdido cuando ese muchacho Camilo me mostró los garabatos en su pantalla. Pensé que el mundo ya no era para nosotros. El mundo siempre es de quienes lo construyen, Casilda, le respondí, dándole un sorbo a mi café negro. Lo que pasa es que estos jóvenes se creen dueños del futuro porque saben mover los dedos sobre un vidrio plano. Se olvidan de que debajo de toda esa tecnología que ellos adoran, todavía corren los viejos cables de cobre que nosotros enterramos con nuestras propias manos. Olvidan que la memoria tiene raíces más profundas que sus servidores digitales. Don Tomás asintió con la cabeza, acariciando el borde de su sombrero de paja. Lo que más me dolió fue la soberbia de don Silvestre, comentó el panadero con voz pausada. Nos miraba como si fuéramos estorbos en su camino. Como si por tener canas ya no tuviéramos derecho a querer la tierra donde nacimos y donde enterramos a nuestros muertos. Esa es la ceguera de los que solo saben contar dinero, Tomás, le dije, sintiendo el contacto reconfortante del llavero de bronce con forma de pez espada en mi bolsillo. Creen que la vejez es una enfermedad que te va apagando el entendimiento. No se dan cuenta de que cumplir años es como ir acumulando batería en un receptor de radio. Nos volvemos más silenciosos, sí, pero porque estamos escuchando las señales con más atención. Sabemos cuándo el viento trae lluvia y cuándo un mequetrefe nos quiere meter gato por liebre. La plática se prolongó hasta que el sol empezó a esconderse en el mar, pintando las nubes de un color naranja encendido que parecía el fuego de una vieja fragua. Los vecinos se fueron despidiendo uno a uno, bajando la cuesta con la tranquilidad de tener un techo seguro bajo el cual dormir esa noche. Me quedé sola en el porche, escuchando el tic-tac constante del reloj de péndulo que se colaba desde la sala y el murmullo de las olas rompiendo contra las rocas del acantilado. Fue en ese momento cuando vi subir por el sendero a Joaquín. Es un muchacho de 15 años, nieto de una de las parteras más viejas del pueblo. Joaquín siempre había sido un chico curioso, de los que desarman los radios viejos para ver qué tienen adentro y pasa horas en la biblioteca de la escuela buscando libros sobre cómo funcionan los motores y las corrientes eléctricas. Era el único de los jóvenes del pueblo que no se pasaba el día entero pegado a la pantalla del teléfono buscando tonterías. Él quería entender el porqué de las cosas. Se detuvo al inicio del porche, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones cortos y mirando con timidez el piso de madera. «Buenas tardes, doña Herminia», dijo con voz suave, casi en un susurro. «Espero no molestarla a estas horas». «Nunca molesta a un muchacho que prefiere caminar cuesta arriba en lugar de andar de vago en la plaza, Joaquín», le respondí, haciéndole una seña para que subiera. «Pasa, siéntate. ¿Quieres un vaso de horchata? Todavía queda un poco en la jarra». «Sí, por favor», dijo él, subiendo los escalones con cuidado y sentándose en la orilla de la banca de madera como si temiera romper algo. Le serví el vaso de horchata y se lo entregué. El muchacho le dio un trago largo, aliviado por la caminata bajo el calorón que todavía se sentía en el ambiente. Se quedó mirando la mesa de pino por unos instantes, donde yo todavía conservaba mi viejo manipulador de bronce Vibroplex, el que había bajado del estudio para limpiarle el polvo del salitre con un paño de franela. ¿Es ese el aparato con el que detuvo a las excavadoras?, preguntó Joaquín, con los ojos brillando de una curiosidad limpia, sin rastro de la soberbia que tenía Camilo. Sonreí, acariciando la palanca de baquelita negra del manipulador.
Este aparato no detiene máquinas por sí solo, muchacho. Lo que detiene a la injusticia es saber conectar las líneas correctas. Este es un manipulador de telegrafía. Durante 30 años de mi vida, este fue mi único instrumento para hablar con el mundo. Con él, envié noticias de nacimientos, de muertes, de barcos que se hundían en alta mar y de amores que se juraban fidelidad a través de miles de kilómetros de distancia. En la escuela nos dijeron que la telegrafía es una tecnología muerta, dijo Joaquín, acercando su mano con timidez hacia el metal dorado, pidiendo permiso con la mirada antes de tocarlo. Dicen que ahora con el Internet y los satélites ya no se necesitan los cables ni el código Morse. En la escuela les enseñan a usar las cosas, pero no a entenderlas. Le respondí con suavidad, permitiendo que sus dedos tocaran el bronce frío del aparato. Te dicen que la telegrafía está muerta porque ahora todo es más rápido, pero se olvidan de que el principio es el mismo. Tus mensajes de texto en el teléfono no son más que pulsos de energía que viajan por el aire, ceros y unos, tal como los puntos y las rayas que yo enviaba con este manipulador. La diferencia es que ahora la gente no sabe por dónde corre la señal. Si se cae la red de tu teléfono o si un satélite falla, te quedas a oscuras, sordo y mudo, sin saber qué hacer. Pero si tú conoces la línea física, el cable de cobre que corre bajo la tierra y el ritmo del pulso, nunca nadie podrá dejarte incomunicado. Joaquín escuchaba con atención devota, asintiendo con la cabeza a cada una de mis palabras. Me gustaría aprender, dijo de pronto, mirándome fijamente a los ojos. Me gustaría saber cómo descifrar los mensajes, cómo usar el manipulador. Camilo decía que la tecnología moderna es demasiado complicada para los viejos, pero yo vi cómo usted lo dejó callado en su propia oficina. Él creía que lo sabía todo y al final resultó que no sabía nada de las líneas que sostienen este pueblo. Sentí una calidez profunda en el pecho, una vibración similar a la que recorría las líneas del telégrafo cuando la señal era fuerte y clara. La vejez no se trata solo de resistir y defender lo propio. Se trata también de sembrar la semilla en la tierra fértil para que el conocimiento no se pierda cuando nosotras ya no estemos aquí para pulsar la palanca. Está bien, muchacho, le dije, poniéndome de pie y buscando en mi bolso de lona uno de mis viejos cuadernos de guardia con la pasta de tela negra. Vamos a empezar por lo básico. El código Morse no es solo una sopa de letras, es un ritmo, una música que tienes que aprender a escuchar en tu cabeza. Cada letra tiene su propio pulso, su propia respiración. Le abrí el cuaderno en la primera página, donde yo misma había dibujado con tinta azul el alfabeto de puntos y rayas hace más de 50 años. Joaquín se acomodó en la mesa, sacando un lápiz de su bolsillo, con una seriedad que me recordó a mi propio padre cuando me enseñaba a leer las estrellas en la cubierta de su barco de pesca. Durante las siguientes 2 horas, el porche de mi casa se llenó con el sonido rítmico y seco de los golpes contra la madera de la mesa. 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos, SOS. Luego el nombre del puerto, el nombre del faro, las letras de nuestro propio alfabeto de resistencia. La brisa de la noche nos envolvía con su olor a sal y a bugambilias, y la luz del faro barría el jardín cada pocos segundos, como un metrónomo gigante que marcaba el tiempo de nuestro aprendizaje. Ver a Joaquín concentrado sobre el papel, con el ceño fruncido y los dedos imitando el movimiento de mi mano, me dio una paz que no había sentido en muchos años. Comprendí que el verdadero legado no se escribe en los servidores digitales de la capital, ni se guarda en los discos duros de una municipalidad que se vende al mejor postor. El verdadero legado se transmite de mano en mano, de boca en boca, a través del respeto por los que estuvieron antes y de la curiosidad de los que vienen después. La noche cayó por completo sobre Puerto Nuevo. Las luces de la avenida de la playa se encendieron, pero desde la loma del faro parecían apenas un puñado de luciérnagas inofensivas. El pueblo seguía su marcha hacia esa modernidad que a veces parece querer devorarlo todo. Pero yo sabía que mientras hubiera una sola persona que recordara cómo descifrar el silencio entre las señales, nuestra historia seguiría a salvo de cualquier intento de borrado. Me acomodé el abrigo azul marino, sintiendo el calor acumulado de los botones de bronce contra mi pecho. A mis 69 años, Herminia, la ex telegrafista de la Loma del Faro,
no era una reliquia del pasado guardada en un sótano húmedo. Era una línea de comunicación activa, un puente de cobre que unía la memoria de la tierra con el futuro del puerto, enviando un mensaje claro de dignidad que seguiría vibrando en el viento del este mucho después de que las excavadoras se hubieran convertido en chatarra oxidada. Apoyé mi mano sobre el hombro de Joaquín, guiando su dedo sobre la palanca del manipulador para dar el último golpe de la noche. Un pulso fuerte y sostenido que se perdió en la inmensidad del mar oscuro.